Hola, mi nombre es Deyanira Elizabeth Martínez Ortiz, la matrícula es 108622, la materia es Nuevas Tecnologías y soy del grupo A. Beneficios de la tecnología en el área laboral académico y cotidiano. Capítulo 1, edición avanzada de documentos. Capítulo 2, presentaciones electrónicas eficaces. Capítulo 1, la edición avanzada de documentos. La edición avanzada de documentos es un conjunto de técnicas y herramientas que permiten mejorar la presentación, organización y funcionalidad de un documento digital. A través del uso de estilos, formatos complejos, tablas, gráficos, encabezados, índices y elementos multimedia, es posible crear documentos profesionales claros y visualmente atractivos. Documento se define como un texto escrito que registra cualquier información o acontecimiento. El medio utilizado para plasmarlo por lo general es el papel y los recursos para ingresar los datos pueden ser de manera directa utilizando las manos, manuscrito o mediante un proceso mecánico electrónico o electrónico. En la actualidad también se llama documento a cualquier tipo de material contenido en un archivo electrónico. El medio ahora es electrónico, donde se puede crear, almacenar, editar, reproducir o exhibir. Los elementos básicos de texto contienen caracteres para palabras, frases y oraciones que permiten expresar nuestras ideas y deben cumplir reglas gramaticales para que adquieran sentido. Una o varias oraciones pueden constituir un párrafo. La importancia de los documentos en el contexto académico. La acción de escribir es un proceso capaz de contribuir al desempeño académico eficaz y eficiente de las personas, cuando forma parte de un círculo recurrente de cuestionamiento y reflexión de análisis y síntesis en el cual estimula y organiza el pensamiento, ayuda a aprender a reconocer y a demostrar lo que se aprende. Tipos de documentos y sus principales características. Un escrito debe atraer la atención, hacer que se tenga el deseo de leerlo. Tiene que ser significativo, decir algo importante o de utilidad y activador, que genera alguna acción, esto es, lograr que el documento convenza al lector para que acepte la información que contiene y lo motive, según el material de que se trate, para que acepte lo solicitado, realice alguna compra o simplemente se entere de información transmitida. Metodología para escribir y la aplicación tecnológica. Estructura. El término estructura significa la disposición de las partes que integran un todo. En la elaboración de documentos define la organización de los elementos que lo componen, títulos, subtítulos, párrafos, gráficos e imágenes, entre otros. Esquema. El documento se estructura asignando niveles de títulos y subtítulos a los encabezados del texto. Esta herramienta ayuda a organizar el pensamiento y brinda las posibilidades de generar de manera automática la tabla de contenido necesaria en documentos extensos. Mapa de documento. Es un recurso disponible a partir de la asignación de niveles de títulos y subtítulos que permite visualizar la estructura total del documento y la navegación entre secciones del documento. Es muy útil en documentos extensos. Sugerencias referentes a la estructura. La estructura de las frases y oraciones define la disposición de sus componentes, sujeto, verbo y complemento y afecta el significado y la legibilidad. Algunas recomendaciones prácticas son construir las frases con palabras cortas, recurrir a frases cortas, combinar palabras cortas con frases firmes o tajantes para recalcar o transmitir un tono más concluyente. Mezclar frases cortas y sencillas con otras largas y compuestas para alterar el ritmo y el tono de un documento. Utilizar párrafos limitados en un solo pensamiento o idea para marcar diferentes conceptos. Formar los párrafos de 3 a 6 oraciones en promedio y variar la longitud de los párrafos para que no resulte monótono el ritmo de la lectura. El formato es otro factor, además de la estructura, que afecta la legibilidad de los escritos. Se refiere al diseño de la apariencia general de los documentos. La edición electrónica posibilita la aplicación de diversidad de formatos a caracteres, palabras, párrafos, tablas, gráficos y páginas, mediante las cuales se pueden elaborar documentos de diseño. Excelente. Y tenemos diferentes formatos, o los más comunes son la carta, el currículum, la tesis y la tesina, entre otros. Aplicación de las TI
en la edición de documentos. La aplicación de las tecnologías de la información en la edición de documentos ha hecho que crear, modificar y compartir información sea mucho más fácil y rápido y eficiente. Hoy en día, herramientas como procesadores de texto, hojas de cálculo y editores digitales permiten a las personas trabajar de forma organizada y profesional. Además, las TI facilitan el trabajo ya que varias personas pueden editar un mismo documento al mismo tiempo desde distintos lugares. Gracias a las plataformas en línea, también permiten almacenar archivos en la nube, evitando la pérdida de información y facilitando el acceso desde cualquier lugar. Recursos para optimizar la productividad. Los recursos son herramientas y estrategias que ayudan a aprovechar mejor el tiempo y hacer las tareas en forma más eficiente. Por ejemplo, usar lista permite organizar lo que se debe de hacer y evitar olvidos. Otro recurso es priorizar actividades, es decir, primero las más importantes o urgentes. Además, existen herramientas digitales que automatizan trabajos respectivos y repetitivos, lo que ahorran esfuerzo y tiempo. El uso de la nube también facilita guardar y compartir archivos desde cualquier lugar. Estos recursos permiten trabajar de manera más organizada, rápida y con mejores resultados. Estilos. Los estilos son recursos que permiten agilizar el proceso de dar formato al texto. El concepto de estilo se define como el conjunto de especificaciones de formato establecidas y grabadas con un nombre de estilo que asignan a elementos de texto como son caracteres, párrafos, tablas y listas. Los estilos pueden clasificarse como predefinidos, que vienen siendo las plantillas, y los definidos por el usuario. Esas las modificamos pues nosotros. Ventajas del uso de estilos. Las principales ventajas se obtienen al utilizar estilos son aplicar varias especificaciones de formato en una sola acción. Cualquier cambio en un estilo se refleja en todos los elementos en donde se encuentra asignado. Posibilidad de ejecutar opciones solo disponibles cuando los documentos están estructurados con estilos de párrafo para títulos como son visualizar la estructura del documento y navegar mediante la activación del mapa del documento, generar e insertar de manera automática la tabla de contenido, modificar la estructura del documento empleando la vista esquema y actualizar las referencias cruzadas. Establecer un diseño consistente y unificado para todos los documentos personales del equipo de trabajo o de la compañía que los identifique y distinga. Disponer de estilos predefinidos y conjuntos de estilos asociados que dan una presentación sofisticada y armónica. Temas del documento. Los temas son conjuntos de elementos de diseño que se complementan al incluir juegos armónicos de colores, selecciones de fuentes para encabezados y el cuerpo del texto, así como efectos gráficos de líneas y rellenos. Presentaciones electrónicas eficaces. Una presentación es el acto en el cual una persona comunica cierta información a una audiencia dependiendo del contexto de cada situación. El término presente puede referirse a una conferencia, un discurso, un informe de ventas o la exposición de una lección o clase. Una presentación eficaz es el producto de un proceso de selección de la información donde se plasman los puntos relevantes que sintetizan la esencia del mensaje y sirven para comunicar mejor su significado a partir del material disponible del tema y del tiempo que se dispone para exponerlo. Elementos que intervienen en una presentación. El presentador, que es la persona que comunica el mensaje y por lo tanto asume la responsabilidad del resultado derivado de su actuación. El mensaje, que es el contenido de la presentación, y la audiencia, que es la persona o grupo de personas a las que se les presenta el mensaje. Factores inmersos en las presentaciones. Canales de comunicación. La transmisión del mensaje se produce a través de canales de comunicaciones diferentes. Serían verbal, vocal y visual. El verbal se refiere a las palabras que emplea el presentador, el vocal pertenece a las características de la voz y el visual a todo lo que se ve, como son las expresiones faciales, los gestos, actitudes, etc. La percepción es la impresión o la sensación que experimentan tanto la audiencia ante el presentador y el mensaje como el presentador frente a la audiencia. La retroalimentación es la respuesta espontánea de la audiencia al mensaje del presentador durante la exposición. Tipos de presentación. Presentación interna es aquella que el presentador y la audiencia pertenecen a la misma organización. Presentación externa es el tipo de presentación. Presentador y audiencia pertenecen a organizaciones distintas.
Presentación por objetivos. Las presentaciones se clasifican según sus características predominantes o el propósito que se pretende. Presentación informativa. Su principal intención es transmitir conocimientos en forma descriptiva, que facilite la comprensión e incremente las posibilidades de retención. Presentación promocional se concentra en la promoción de productos, servicios, soluciones o recomendaciones. Y la presentación recreativa, que este tipo de representaciones tiene propósitos más sociales que de negocio. Una presentación es eficaz cuando el presentador es competente, crea impresiones positivas y produce resultados exitosos. Sus principales atributos son: capta la atención de principio a fin, el significado de las personas a las que se dirige, es equilibrada, esto es, se da igual o similar peso a los puntos de que se trata. Su efecto es duradero, la audiencia la recuerda y reflexiona sobre el tema a puntos relevantes una vez que concluye, y motiva a las personas a actuar en consecuencia. Presentaciones electrónicas como apoyo tecnológico. Las presentaciones eficaces se apoyan en recursos audiovisuales que proporcionan al presentador una poderosa herramienta en el momento de la exposición. El propósito de utilizar estos recursos es facilitar la comprensión del tema, capturar la atención del público y hacer que la información sea más clara, atractiva. Además, ayudan a explicar conceptos. El diseño de materiales audiovisuales se utilizan diversos elementos visuales para comunicar información de manera efectiva. Los gráficos permiten representar datos o información de forma visual, como gráficas de barras, diagramas o ilustraciones. Los colores ayudan a resaltar información importante, crean contraste y generan una presentación visualmente atractiva. Las formas que se utilizan para organizar la información y dirigir la atención del espectador hacia los puntos clave. Los símbolos permiten representar ideas o conceptos de manera simple y rápida, facilitando la comprensión del mensaje. El uso adecuado de estos elementos mejora la calidad visual de la presentación y ayuda a transmitir la información de manera más clara. El diseño y, en conclusión, el uso eficiente de un procesador de palabras no solo consiste en escribir texto, sino en aprovechar herramientas como estilos, plantillas, temas y autoedición. Estas funciones ayudan a ahorrar tiempo, mantener uniformidad y mejorar la presentación de los documentos. Las personas que conocen y aplican estas organizaciones pueden trabajar de manera más rápida y profesional, mostrando verdadero dominio de la tecnología. Las presentaciones electrónicas eficaces requieren una buena organización del mensaje y una adecuada aplicación de técnicas de diseño. El uso correcto del contenido textual, los elementos visuales y los recursos audiovisuales permiten que la información sea más clara, atractiva y fácil de comprender para el público. Gracias.